Importante de esto es el caso Balda, el momento en que salió del país luego de las acusaciones personales que hizo contra el presidente de la República. Hay otro elemento que yo traigo a la memoria y que tiene que ver con lo dicho por Juan Carlos Calderón. Él en este programa recuerda que el contralor Carlos Polit fue una herencia de Sociedad Patriótica inserta en la estructura institucional del gobierno de Rafael Correa. Es decir, Carlos Polit fue el sempiterno contralor, ya sabemos con qué fin y con qué destino, pero él surgió precisamente de esta suerte de bisagra, de esta suerte de acuerdo de continuidad que se generó entre la estructura de Sociedad Patriótica y Rafael Correa. El tema Balda deja en evidencia los acuerdos políticos más oscuros de la Revolución Ciudadana. No solo por el tema del ex contralor Carlos Polit, también por el acuerdo que llegó con el expresidente Santos para la extradición de Balda y quedó en evidencia la deportación, su deportación. Y quedó en evidencia cómo lo trajeron en el avión del vicepresidente. Ahí existió un acuerdo clarísimo entre los dos expresidentes y permitió que de alguna manera sus relaciones mejoraran o al menos se volvieran respetables entre los dos países, y el conflicto generado a partir de Angostura pues es como que quedó ahí, ¿no? O sea, Balda se convierte en una suerte de un catalizador de las relaciones diplomáticas para evitar mayores problemas futuros. Entonces, pues no solo se queda allí, existen acuerdos en los cuales se observa que desde el poder ejecutivo terminan infiriendo en la inteligencia colombiana y terminan constituyendo un sistema de operaciones en Colombia que para ellos era desconocido y que culmina con el fracaso de la operación y pues el destape después de tantos años de lo que significó las acciones extrañas de la inteligencia ecuatoriana en las manos del señor Chicaiza, que él siempre entendió que estaba actuando ni siquiera bajo el umbral de la legalidad, actuaba ilegalmente. De manera ilegalmente. Y por eso es que tiene tantas pruebas. Y él no se ha cansado de presentar pruebas y posible tenga más. Y como ha dicho el abogado Diego Chimbo, el abogado de Raúl Chicaiza y de Diana Falcón, ellos no se cansaban de pedir protección. Durante un tiempo la obtuvieron, hay que decirlo, porque se congeló absolutamente todo trámite, todo juicio, toda respuesta a la justicia colombiana. La Fiscalía colombiana pedía información, pedía una cooperación internacional entre fiscalías para continuar las investigaciones y eso se detuvo durante largo tiempo en el tiempo del fiscal Galo Chiriboga. ¿Cuáles podrían ser las derivaciones inmediatas de lo revelado ayer en este programa? E insisto, que podrían de alguna manera tener una cierta línea de continuidad en el tiempo. A ver, creo que lo primero es que no existe parangón en el resto de América Latina con un caso como este. O sea, yo sé que Fernando Balda no genera genera una gran cantidad de sentimientos contradictorios, sobre todo en personas que están al frente de la opinión pública, pero hay que dejar en evidencia que con Balda se cometió un delito gravísimo. Hay gente, colaboradores del Partido de los Trabajadores, que hace un gran lobbying en Europa diciendo que miren, Lula da Silva efectivamente sí recibió dinero, pero le dieron un departamento, pero él nunca lo utilizó. Y existe un interés de cambiar la visión de corrupción de lo que ha existido en América Latina con los presidentes del bloque progresista. Pero es muy difícilmente actuar internacionalmente cuando de por medio existe un secuestro. De cualquier otro presidente podrán decir cualquier cosa, sí, efectivamente, pero cuando se habla en Europa de un secuestro, las cosas cambian. Y creo que internacionalmente, sobre todo este caso que se ha explicado ayer con toda claridad, lo que evidencia es que se puede aclarar cómo es que un presidente de la República actuó, ¿sí?, y generó todas las líneas de un secuestro para posiblemente acabar con la vida de una persona en otro país. Eso no tiene parangón. Y el tema de corrupción frente a lo que significa el abuso de los derechos humanos
con respecto de cualquier caso, quede en evidencia en este caso. Es decir, todo lo que se ha expuesto ayer con claridad, porque ha sido una línea de tiempo bastante detallada, evidencia que Rafael Correa, primero a nivel de su reputación, puede estar acabado. Porque en Europa este tipo de delitos no perdona. Y si es que se internacionaliza a través de la opinión pública, no la va a tener sencillo. Y segundo, pues, es un apalancamiento para el proceso judicial que se sigue en Ecuador y que se entienda las razones por las cuales él debe ser juzgado. Obviamente él no vendrá, su caso quedará simplemente a espera de su llegada. Sí, en realidad. Su llegada, pero es que el proceso judicial encontrado y que sustenta y apalanca el ecuatoriano, que es el colombiano, pues está prácticamente está culminado ese proceso judicial. Y apalanca y reafirma todo lo que, por lo que se le ha seguido a Rafael Correa. Si me permite, de lo último no, en lo personal no estoy tan seguro. En Colombia sigue abierta la idea de que de la misma forma como el expresidente Rafael Correa reclamó al gobierno colombiano de manera tan airada, pública y con tanta base de razón, diría yo, por el ataque a Angostura, la violación de la soberanía ecuatoriana que aquello significó, exactamente lo mismo se está pensando o piensan algunos actores de la política colombiana respecto de la intromisión de agentes de inteligencia ecuatorianos en Bogotá, en la capital del país, actuando al margen de la ley y cometiendo nada menos que un secuestro. También en una perspectiva de violación de la soberanía colombiana. De manera que probablemente en este aspecto el tema no está culminado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Cristian Zurita, periodista, editor del portal Mil Hojas, con quienes hemos abordado el tema, las posteriores, las eventuales o potenciales consecuencias, en el caso Balda, a partir del reportaje que Ecuador TV emitió la noche de ayer. 7 de la mañana, 40 minutos. Gracias como siempre por su sintonía. Sigan con nosotros con la programación informativa de Ecuador TV y conmigo será hasta mañana 6:55 en Primera Impresión. Buenos días.